Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, volvemos a ver a la peli blanca, que le decía a la otra parte que reflexione lo que ha hecho mal, por lo cual se quedará ahí dentro por 3 días. Y vemos que a quien se lo decía, era a Rami. Volviendo a la actualidad, Rami le dice al prota que es acerca de eso. Cree que ha decidido qué quiere hacer, si acepta o no la oferta del reclutamiento, y también lo que quiere hacer en el futuro. El prota le dice que puede tomar más tiempo para decidirlo si quiere. Como dijo el otro día, no hay necesidad de apresurarse. Respondiéndole Rami que está bien. De todas formas la respuesta ya estaba ahí. Solo dudaba en decidirlo en voz alta. Como dijo la abuela que leía la fortuna, estaba asustada de dar el primer paso por sí misma. Asustada de tomar la decisión equivocada. La misma actitud que tuvo con otras personas que consultaba. Pero hoy, él le mostró algo nuevo. El prota, algo confundido, le pregunta qué hizo. Ya que estuvo callado todo este tiempo. No quería sonar arrogante, especialmente ya que su futuro está en juego. También dudaba acerca de lidiar con la familia Yu por razones similares. Quizás quería tomar venganza con sus propias manos. Se preguntaba si estaba tomando algo que ella debería finalizar. Comentándonos que originalmente, así es como la historia original debería de ir. Rami le dice que no diga que lo tomó. Eso no es correcto. Por supuesto, quería darles un ban por sí misma, para enseñarles una lección. Pero más que eso, el hecho de que él trabajara tan duro por ella, ese hecho, honestamente le hace aún más feliz. Respondiéndole el prota algo apenado que si ese es el caso, está realmente aliviado. Rami le comenta que qué hay de malo en dar consejos o tomar las cosas del otro. Las parejas comparten sus vidas. Así que, de alguna manera, su vida también es la del después de todo. Pero el prota le dice que pare el carro, preguntándole por qué todas ellas se saltan tantos pasos de repente. Pero Rami con una expresión fría le pregunta que con quién más ha hablado acerca de eso. Pero el prota, para cambiar de tema, le pregunta que entonces qué decidió hacer, diciéndole Rami que esa manera de cambiar el tema es completamente antinatural, pero como ha sido un buen día lo dejará pasar. Pero, primero que nada, va a rechazar la oferta. No porque no le guste, sino porque quiere hacer algo más. El prota, algo sorprendido, le pregunta qué es lo que quiere hacer. Respondiéndole Rami que sobre eso, quiere viajar alrededor del mundo. Quiere conocer diferentes personas y darles consultas. Le cuenta que desde que tenía 5 años, fue arrastrada por lo que querían los ancianos de la familia. Pero sin importar a qué país fuera, siempre era confinada y encerrada. Durante ese tiempo, siempre estuvo curiosa acerca del escenario que abría a través de la ventana. Así que ahora que finalmente es libre, quiere verlos. El mundo detrás de la ventana, con sus propios ojos. Ser una YouTube es como ser una nómada digital. Y quiere añadirle a esas consultas a la gente en persona. Porque mientras el tarot era algo que hacía por costumbre, ayudar a la gente a través de ello, es algo que realmente le hacía feliz desde el fondo de su corazón. Quiere decir, no es ahora mismo por supuesto. Está pensando en prepararse ahora e irse después de la graduación. Solo es una idea por ahora, algo que pensó el otro día. Es solo un plan provisional. Y le pregunta al prota qué le parece. Si acaso es extraño. Pero el prota estalla con una carcajada. Mientras Rami le preguntaba por qué se está riendo. El prota le responde que no se está riendo de ella. Tan pronto como decidió seguir con el tarot, se puso a pensar en un escenario mundial. ¿Cómo debería de decirlo? Es tan de ella. Supone que realmente no necesitaba preocuparse después de todo. Y nos cuenta que ahora que sabe que dudar no tiene sentido, solo tiene que mirar el día de hoy, por un instante. Lo que parecía ir bien, empezó a ir mal rápidamente. Y lo que creía que era malo rápidamente se le dio la vuelta. Esa abuela de verdad tenía razón. Y Rami, teniendo una idea, le dice al prota que solo por una vez, hará una lectura del tarot para él. Preguntándole el prota confundido que por qué tan de repente. Rami le responde que nunca había hecho una lectura para él, así que supone que es tiempo. Pidiéndole que sea el monumental primer cliente de su nuevo comienzo. El prota le pregunta si no había dicho que no podía leerlo antes. Mientras nos comenta que probablemente sea por los bucles. Respondiéndole Rami que eso es verdad. Pero aún así, lo harán por diversión. Leerá su fortuna general para el resto del año. Pidiéndole que elija 2 cartas de ahí primero. Rami comenta que entonces dejando de lado esas 2 cartas que eligió, y elige solo una carta más de ahí. El prota, algo indeciso, le pregunta que cuál es la probabilidad de sacar una carta súper rara de 5 estrellas. Respondiéndole Rami que no están jugando gachas.
Respondiéndole el prota que si no lo es, entonces esa. Volviendo con la lectura, Rami comenta que era como esperaba. Él eligió una carta muy suya. Ahora, verán las dos cartas que eligió anteriormente, siendo una de ellas la carta del ermitaño. La gente a menudo piensa en un ermitaño como un solitario, un forastero, pero ese no es el caso. En realidad, es a menudo interpretado como algo positivo, como un buscador o un profeta. Es por eso que es representado como ir hacia adelante solo con una linterna a un lugar que nadie ha ido antes. Si insiste en usar el término de solitario, entonces es más como un forastero solitario voluntario. Y la otra carta es la carta del mundo. Le pregunta si ve un anillo verde en el fondo. Representa la vida en una forma cíclica. Significa completitud y repetición, sugiriendo que el estado actual continuará en el futuro. Si se dibuja con una carta que significa dolor, se interpretaría negativamente, pero considerando las cartas que él ha sacado, parece más como una situación afortunada. Por lo tanto, se trata de continuar como está. Viéndolo en conjunto, ya ha hecho una decisión firme acerca de algo, y está constantemente caminando por ese camino. Mientras que él no sea atrapado en ello y se arrepienta y mire hacia atrás, podría decirse que es una combinación ideal. Así que, le pide que proceda con más confianza. El prota comenta que honestamente es tan acertado que no sabe qué decir. Ni siquiera ha visto la carta que está sosteniendo. Preguntándole si no está diciendo lo primero que le viene a la mente. Respondiéndole Rami que ella realmente ya sabía qué carta eligió. Preguntándole si es la carta de los amantes. El prota sorprendido le pregunta cómo lo supo. Respondiéndole Rami, que él es a quien eligió, como la persona de su destino. De pronto, anuncian que el parque celebrará el evento de su decisivo aniversario. Para asegurarse de que sus visitantes puedan verlo adecuadamente, su rueda de la fortuna se detendrá por 5 minutos. Volviendo con el prota, comenta que parece que se perdieron la hora del desfile mientras estaban en eso. Pero de todas formas pueden verlo desde ahí. Y Rami señalándole detrás suyo, vemos como el cielo se llena de fuegos artificiales. Mientras nos comenta que gracias a él, se ha dado cuenta. Ahora mismo, los momentos buenos y malos, pueden cambiar en cualquier momento. Y eso depende por completo de sus decisiones. Los peores y terribles días que creía que tuvo, eventualmente le llevaron a conocerlo. Y la pequeña decisión que tomó en el pasado para levantarse por sí misma, le ha traído momentos tan felices, como ese. Así que, su elección en ese momento es, y le dice al prota que le gusta, procediendo a darle un beso en la frente. Y apartándose, le dice que lo quiere mucho, demasiado, dejando al prota impactado. Rami comenta que así que él, igual empezará a estudiar inglés a partir de hoy. Seguramente no está pensando en enviar a su Linda Junior en un viaje por el mundo sola. Es aburrido ir sola, así que irán juntos como compañeros. Pero el prota le dice que espera un minuto, preguntándole si el camino de su vida ha sido decidido de repente. Comentando Rami que es cierto. Eso es una violación del acuerdo del club, y suspirando comenta que mejor lo olvide. Ya lo han roto, así que lo harán más. Y ya para finalizar, vemos que la peli blanca desesperada le pide ayuda a Rami. Quizás tuvieron sus diferencias emocionales en el pasado, pero considerando su parentesco sanguíneo, pensó que le daría otra oportunidad. Pero Rami poniéndola en su lugar le dice de qué parentesco dice. Será mejor que piensen lo que le hizo todo ese tiempo. Ni siquiera la considera familia. Diciéndole que arda en el infierno. Hija de. Colgándole en el acto. En otra escena, el prota se pregunta dónde debería de ir. Eundeon le había dicho que lo sabría una vez llegar. Y de pronto la sirvienta personal de Eundeon le dice al prota que es por ahí. Necesita ir a la terminal del jet privado. Ella lo guiará. Mientras el prota comenta que así que la sirvienta vino. Esta le pregunta si tiene algún otro equipaje. Respondiéndole el prota que no. Lo dejó todo así que no tiene nada. La sirvienta le dice que entonces, la siga. El prota comenta que es algo sorprendente. De alguna manera pensó que la sirvienta siempre tenía que estar al lado de Eundeon. Respondiendo esta que no tiene que preocuparse. Está en todos los lados. Preguntándole el prota se está bromeando. Si acaso es un tipo de evasión o algo así. Pero hablando de eso, le pregunta qué hay con Rami. Dijo que vendría por separado. Pero aún no ha llegado. Un tiempo después, el prota hablando por teléfono le dice a la otra parte si le está diciendo que se quedará ahí. Respondiéndole la otra parte que para ser honesta, ya obtuvo lo que quería. Pasó más de un día con él. Así que, no ve la necesidad de regresar. Además, acerca del trato que mencionó antes, está algo asustada de ser atrapada y enfrentarlas por romper ligeramente.
El prota le dice que está realmente asustado de preguntar cuál era el trato. Respondiéndole Rami que era acerca de no adelantarse demasiado por su cuenta. ¿Y por qué acerca de eso? Piénsalo, esa noche en la rueda de la fortuna. Las cosas se calentaron de alguna manera u otra entre ellos. Diciéndole el prota que no lo exagere. Está invitando a un malentendido. Diciendo de Rami por qué. No es como si no hubiera pasado nada. Cierto. Respondiendo el prota que eso fue porque ella, y le susurra que si ella no va por eso, entonces ¿qué hay de él? Si los atrapan, entonces no será él el único en problemas. Respondiéndole Rami que solo diga que fue una coincidencia, él es bueno en eso. Diciéndole el prota que como si eso fuera a funcionar. Eso no las convencerá para nada. Rami le dice al prota que tiene que colgar por ahora. Está recibiendo una llamada cerca de un mueble que pidió. Respondiéndole el prota que colgará entonces. Despidiéndose Rami y pidiéndole que se cuide el viaje. Mientras comenta que la próxima vez, luego de decorar su casa, lo invitará adecuadamente. Así que tiene que esperarlo con ansias. En otra escena, volviendo con nuestras heroínas, Eunyoung comenta que parece que su cariñito acaba de partir. Se espera que aterrice mañana en la mañana de su zona horaria. Nahari comenta que entonces, solo hay un problema. Respondiendo Eunyoung que sí. El número de días del viaje se ha vuelto insuficiente. Considerando el día de regreso, probablemente solo les queda 2 días. Así que, desafortunadamente, solo 2 de las 4 de ellas podrán pasar un día entero con su cariñito. Nahari comenta que compartir un día disminuiría su valor especial. Y no pueden extender las citas debido a sus ocupados calendarios. Eunyoung comenta que debido a eso, voluntariamente dará un paso hacia el costado primero. Milla sorprendida le pregunta si está segura de su decisión. Respondiéndole Eunyoung que sí. Siempre puede ir en un viaje con su cariñito por separado. Considerándolo como si solo ha pospuesto su viaje para después. Nahari comenta que entonces, si alguna otra de ellas da un paso hacia el costado, no habría ningún problema. Y es por eso que, ella será la que dé un paso al costado. No quería perder, así que se contuvo en la competencia. Pero realmente pensaba que ser la última tenía más mérito. Por supuesto, puede arrepentirse de perder su cita aquí en el resort, pero está bien. Así que, en lugar de ella, ellas dos deberían disfrutar con él. En otra escena, Milla le dice al prota que llega tarde. El prota confundido le pregunta que a qué se refiere con tarde. Le dijo la hora a la que llegaría. Y llegó en un avión que llega a la hora exacta. Pero Milla le dice que suficiente charla del regreso. Diciéndole que tome eso antes de que se caliente. Preguntándole el prota si es por eso que estaba de mal humor. Y comenta que cada vez que se reúne con ella se siente más sano. Milla le dice que él ya debió haber oído el horario. Respondiendo el prota que sí. Lo escuchó de camino pero se preguntaba si estaba bien. Dejando de lado que es más de lo que merece, se siente como que está siendo arrastrado por ellas. Milla le dice que no le diga que no quiere ir en una cita con ella. Respondiéndole el prota que como si eso pudiera pasar, piensa en ello como algo bueno. Así que, le pregunta dónde debería llevarla. Su dama espinosa. Milla le dice que parece que se ha vuelto más sinvergüenza. Respondiéndole el prota que eso es gracias a ellas. En otra escena, el prota comenta que quien diría que tal lugar estaba solo a un paso del hotel. Es un mercado de aspecto muy local. Preguntándole si vino a comprar. Respondiéndole Milla que no es para ella. Quiere comprar recuerdos para las otras. Porque en su camino, tiene una deuda con muchas personas. Así que, estaba esperando que le ayudara a elegir. El prota le comenta que usualmente la gente compra los recuerdos en el aeropuerto, es como una regla no escrita. Milla le dice que es así como termina haciéndose de los chocolates ácidos. Pero deberían elegir algo de, ese lugar se ve bien. Y preguntándole algo en inglés al vendedor, el prota sorprendido le pregunta si ella también habla inglés. Si acaso no es el porcentaje de personas que hablan inglés en su grupo muy alto. Respondiéndole en mí si no puede conservar a ese nivel. Entonces no hay opción. Parece que esta hermana mayor tendrá que liderar por el día de hoy. Comentando el prota que la miren, toda engreída por esa oportunidad. Milla colocándole un sombrero le pregunta qué tal. Es el tamaño correcto porque entra bien. Preguntándole el prota si estás segura que está bien medirlo con su cabeza. Milla le comenta que es un regalo para él. Así que por supuesto, es natural darle un regalo por ayudarla a elegir. Es uno de los beneficios de estar con alguien mayor. Preguntándole si no lo sabía. De pronto el vendedor hace un comentario haciendo que Milla se sonroje. Y el prota confundido le pregunta qué acaba de decir. Milla avergonzada le responde que el vendedor piensa que son una pareja. Dijo que hay conjuntos para parejas también.
preguntándole el prota qué pasa con ella, poniéndose tímida ahora que son tratados como una pareja, empezando a rebuscar un sombrero a juego. Mientras el vendedor comentaba, Milla le responde de mala manera, y el prota pellizcándola, le dice que entiende palabrotas también, así que no puede usar esas, diciéndole a Milla que ese trato ya había inspirado, pero el prota poniéndole un sombrero le dice que es suficiente, preguntándole si ese le queda bien, continuando el resto de su cita. Un tiempo después, el prota comenta que realmente recibe mucho amor de las personas mayores. La cantidad de cosas que consiguieron gratis es increíble. Y observando a Milla, nota que está contemplando un nuevo arete. El prota le pregunta si realmente le gustó tanto. Respondiéndole Milla que es pasable. Le gusta un poco. Y el vendedor les explicó antes, dijo que es una gema que siempre ha sido adorada en ese lugar. Comentando el prota si habla en serio. Solo la eligió porque era bonita. Milla comenta que el lápiz laxuli es una gema de nacimiento que significa crecimiento, y es similar al color del mar en ese país, ya que es un país que ha crecido alrededor de la costa, tiene un significado más profundo para la gente de ahí, así que, ella también le gusta. El prota comenta que es realmente lindo verla sonreír así, es la primera vez que la ve así con el arete puesto, pero Milla le pregunta qué está diciendo, pidiéndole que le pase algunas bolsas, lo ayudará a cargar algunas de ellas. El prota le dice que sí, para que cubra su cara avergonzada. Respondiéndole Milla si no le dijo que no es como una personalidad dividida. Eso solo que cuando la usa, su confianza aumenta. Y acaba diciendo cosas que no debería. Como decir que le gusta o que lo ama por ejemplo. Preguntándole el prota si va a seguir usando eso como su carta triunfo. Y mientras seguían con su charla, vemos que estos tipos nos van a dar un poco más de relleno. Volviendo con Milla, está retirándose el arete comenta que poco a poco, siente como si los límites se desvanecieran. El prota le pregunta si se refiere entre cuando usa el arete y cuando no. Respondiendo Milla que sí. Se siente algo vacía sin él, pero aún así es un alivio. Si continuara como antes, la vida en la industria del entretenimiento sería complicada, y le habría causado problemas a muchas personas. Todo eso es gracias a él, y sus amigas del grupo. Respondiéndole el prota que eso es verdad. Ella lo logró, y de pronto vemos que un bandido pasa en medio de ellos. El prota pregunta qué pasa con esa persona, y le pregunta a Milla si se lastimó. Respondiéndole esta que no, y comenta que esa persona debe de estar muy apurada. Pero el prota le dice que incluso así, irse sin una disculpa, pero al verla le dice que mire sus manos, preguntándole dónde está su arete, dándonos cuenta que se lo robaron. Milla le pregunta al prota qué deberían de hacer, si acaso habría sido la persona de hace un momento. Respondiendo el prota que definitivamente, debería de haber sido más cuidadoso. Bajó la guardia mientras reía y hablaban. Y Milla cuando está a punto de seguir al ratero, el prota le dice que se detenga. Es peligroso seguirlo a ciegas, contándole que es común atraer a la gente con un robo como ese. Primero deberían, pero al ver el estado en que se encontraba, el prota toma una decisión. Y soltando lo que trae en manos le dice que lo cuide un momento. Él mismo la alcanzará. Y aquí un poco de relleno de la persecución. Luego de un tiempo la ratera comenta que solo planeaba robarle y dejarlo ir, pero eso no funcionará. Si insiste en querer salir herido, no lo detendrá. El prota comenta que la vio entrar en ese callejón,
y al mirar al frente suyo, nota que se están reuniendo unos pandilleros, y nos comenta que se esperaba que fuera algo como eso. En momentos así, en el único que podía confiar es en el bucle. El problema es, que ese no es un episodio de la novela. Así que, si fuera como antes, probablemente estaría muy asustado, pero ese no es el caso. Antes de ir al viaje, y lidiar con el incidente de la familia Yu, ya estaba seguro de eso. Así que al menos ahora sabe que eso podría convertirse en un bucle, así que, sin miedo. Y vemos como el prota activa el ultra instinto. Y sorprendido se pregunta qué es eso. ¿Por qué se mueven tan lentos? ¿O será, que él es el que se ha acostumbrado a eso? Pelear varias veces contra ese tipo Yakuza en ese bucle largo, incluso si no es físicamente, sus sentidos o al menos su visión dinámica ha evolucionado. Si es de esa manera, entonces incluso ahora él, se ha vuelto más fuerte. Y mientras los bandidos hablaban como si le fueran a dar una receta médica, el prota les dice que el cuchillo es bastante pequeño. Mientras nos comenta que incluso antes algo tan pequeño no le hará nada. Iniciando así una feroz batalla. Pero bueno, parece que al prota no le duró mucho la arrogancia. Un tiempo después, el prota comenta que un cuchillo es un cuchillo. Se confió demasiado y sufrió por nada. Pero no hay nada como sufrimiento sin sentido. Si no tuviera esa expresión, ¿cuánto podría haber aguantado? Y de pronto escucha un grito. Y dirigiéndose rápidamente hacia la fuente del sonido, le pregunta a Milla si le pasó algo. Está agarrando al ratero, le dice que no la dejara ir, pidiéndole que le devuelva el arete. Si acaso sabe que tan preciado es para ella. La bandida ya alta comenta que esa chica, pero antes de darle, el prota deteniéndola le dice que si no es momento de que se detenga. Él ya ha aplastado a su pandilla. Un tiempo después, Milla sorprendida le pregunta si está hablando en serio, preguntándole el prota qué acaba de decir. Milla le cuenta que ella dijo que su padre está muy enfermo, pero no tiene familia ni nadie que lo cuide, así que no tuvo más opción que... Pero el prota interrumpiéndola le dice que no le importa. Será mejor que se deje de tonterías y regrese el arete. Y le pregunta quién no tiene una historia en el mundo. ¿Y a qué se refiere con nadie que lo cuide? Hay una pandilla completa en ese lugar. Y mientras la chica se explicaba, Milla le traduce que ella dice que ya le pasó el arete a alguien que estaba en medio del camino hacia ese lugar. Y algo alterada le dice al prota que deberían de hacer. Ellos podrían ya haberlo vendido a alguien que se deshace de bienes robados. Pero el prota le responde que es otra mentira. Y le dice que la revise, y vea dónde podría estar escondido. Y cuando ya tenía un tiempo buscando, el prota suspirando le dice que los lleve con él. Un tiempo después, Milla comenta que ella le dijo que es esa persona. Le vendió el arete a esa persona. El prota le pregunta a la ratera si está hablando en serio. Pero al ver que ya no estaba comenta que ella se fue corriendo de nuevo. Y resignado le dice a Milla que vayan a preguntarle a esa persona primero. Y bueno, openenglish.com. El tipo al notar su acento, le pregunta si es coreano. Más bien, ¿qué negocio tiene un extranjero con él? El prota sorprendido de que hable coreano, le comenta lo que le está pasando. Así que, estaba esperando tener ese arete azul de regreso. El tipo confundido responde que no le haga reír, preguntándole por qué debería devolver algo por lo que pagó. Respondiéndole el prota que eso no es a lo que se refiere. El tipo al ver una oportunidad le dice que podría vendérselo de regreso por un precio justo. A juzgar por su apariencia, no parece que le falte el dinero. El prota comenta si realmente se puede ser tan descarado. Si acaso debería reportar eso. Respondiéndole el tipo que si lo hace, quizás nunca vuelva a ver el arete. Milla ya algo alterada le pregunta que entonces, ¿cuánto sería? Respondiéndole el tipo que aunque es un arete común, el artesano es algo, pero de pronto aparece una chica dándole lo que hace rato le quería dar yo. Y comenta que ese tipo no cambia nada. Y además lo escucho todo. El tipo llamando la hermana le pregunta por qué está ahí en ese momento. ¿Y qué hay de la tienda? Respondiéndole esta que venía a buscarlo porque estaba algo falta de personal. Y disculpándose con nuestros protagonistas comenta que parece que su hermano fue algo brusco. Y les devolverá el objeto en un momento. Agradeciéndole el prota por su ayuda. Y comenta que habla coreano bastante bien. La chica le cuenta que sus padres emigraron de Corea. Mientras le dice a su hermano que se apure y se lo regrese. Pero el tipo le responde que no hay manera. Ese negocio es legítimo. ¿Por qué habría de? Pero su hermana dice que sí debería decirle a su madre. El tipo ya resignado le cuenta que no puede devolvérselo. Ya se lo ha vendido a alguien más. Diciéndole el prota y su hermana si habla en serio. Respondiendo del tipo que sí. No parecía muy especial, así que se deshizo de él de inmediato. Para ese momento,
probablemente esté circulando en alguna parte del mercado. El prota le pregunta que a quién se lo vendió, y a dónde deberían ir. Respondiéndole el tipo que mejor lo olviden. Ellos no conocen esa área. Así que mejor él irá a buscarlo. Preguntándole el prota si habla en serio. Pero el tipo le dice que a cambio, mientras esperan, ellos ayudarán a su hermana en la tienda. El prota le pregunta que a qué se refiere. Respondiendo el tipo que al menos pueden hacer eso, honestamente él también se siente mal. Le pregunta si él cree que sabía que ese arete era robado cuando lo compró. Respondiendo el prota que él lo compró de alguien sospechoso sin saber que era bienes robado. Y Milla, que es más buena que el pan, la agradece por su ayuda, contándole que es realmente importante para ella. Así que le pide que por favor lo encuentre. Y también le da las gracias a la hermana del tipo, diciéndole que si le parece bien, ella le ayudará un poco. Respondiéndole esta que lo apreciaría, preguntándole si está segura. Milla le responde que no tiene nada más que hacer mientras espera, y le pregunta al prota qué le parece. Respondiéndole este que si ella lo dice, entonces irá con ella. En otra escena, Milla al ver el lugar comenta que el ambiente es tan cómodo y tranquilo, agradeciéndole la chica por su cumplido. Y le cuenta que gracias a los clientes recurrentes que dicen eso, el lugar se llena bastante a la hora de la comida. Pero la semana pasada, los miembros fueron a pescar juntos, y comieron comida podrida, así que están cortos de personal para el restaurante. Esperaba que pudiera ayudar con el mostrador y sirviendo. Preguntándole si tiene alguna experiencia. Respondiéndole Milla que quizás un poco, contándole que actuó como una chef antes. Así que, debería estar bien. Mientras el prota se pregunta si de verdad estará bien. La chica comenta que si habla en serio, entonces es un alivio. Primero le dará el uniforme. Un tiempo después, Milla le pregunta al prota si esa ropa no es linda, especialmente los pliegues de la falda. Respondiéndole el prota que es cierto. Saca a relucir la belleza de esa ropa bastante bien. Milla agradeciéndole, le dice que él también se ve bien. Y ya que es un momento como ese, le pregunta si podría mostrárselo. El prota le pregunta a qué se refiere. Contándole Milla que cuando tenía la competencia de ver quién duraba más en el sauna, se mencionó en la conversación. Dijeron que él se ve más guapo cuando se peina el fleco hacia atrás. Pero es una rara vista que no pueden ver siempre. Preguntándole el prota si es una especie de Pokémon legendario o algo así. Milla comenta que definitivamente entiende a qué se refieren, pero cree que él se ve más guapo también de la manera en que es usualmente. No ve demasiada diferencia. El prota, algo avergonzado, comenta que más importante, le pregunta si está realmente bien. Habrá demasiada gente, preguntándole si podrá manejar el servicio. Milla le pregunta a qué se refiere. Respondiéndole el prota que no tiene su arete ahora mismo. Quiere decir, le pregunta si puede salir sin él. Y Milla, sorprendida, le responde que lo olvidó. Preguntándole el prota si realmente aceptó hacer eso sin pensarlo. La chica les avisa a nuestros protagonistas que ya casi abrirán, así que deberían de prepararse. Y Milla, nerviosa, le pregunta al prota qué debería de hacer. Estar con él se siente tan natural que lo olvidó. Si sale enfrente de la gente de esa manera, comentándole el prota que realmente no puede vivir así, y le pide que se acerque un momento. Y cambiando el arete de sitio, le dice que ya está. Tal vez no pueda reemplazar el que su abuela le dio, pero quizás eso la haga sentir algo más tranquila. Así que debe animarse. Respondiéndole Milla que tratará de esforzarse, y quizás esa pueda ser una buena oportunidad para practicar. Al menos ahí, nadie la reconocerá. Respondiéndole el prota que eso es verdad. Milla con decisión le dice que ahí va. Está bien si no le ayuda. Ella puede hacerlo. Pero bueno, digamos que no pudo. Y el prota comenta que en efecto, si fuera tan fácil como hablar, no le habría costado tanto a él tampoco. Y bueno, vemos como Milla intenta hacer su mejor esfuerzo. Y el prota, bueno, él sí está haciendo un buen trabajo. Milla, algo apenada, le pregunta al prota que si no puede hablar inglés, entonces cómo se las arregla para comunicarse tan bien. Respondiendo el prota que con movimientos corporales e intuición, solo asiente para un sí y los gestos de la mano. La gente le importa menos lo demás de la que piensa. Respondiéndole Milla que eso es increíble. No cree que ella pueda hacer eso. Supone que tiene miedo de cometer un error. Pero el prota comenta si la popular actriz está diciendo cosas como esas. Pero ahora que lo piensa, esa podría ser la razón por la que es tan disciplinada. De lo que ha visto, las grabaciones pueden ser algo estrictas. Quizás se acostumbró demasiado a ese tipo de atmósfera. Milla le pregunta si debería relajarse un poco en esa situación. Respondiendo el prota que sí. Un cierto nivel de seriedad es necesario. Pero, no es como si
alguien se fuera a morir si comete un error. Milla nos comenta que cuando él dijo eso parecía algo frío. Así que se asustó por un momento. Pero es por eso que resonó en ella aún más. Y dándole las gracias al prota, comenta que siente que puede hacerlo ahora. Un tiempo después, la chica le comenta al prota que se ha estado preguntando desde hace un tiempo. Y le pregunta si ella de casualidad es una celebridad. El prota sorprendido le pregunta cómo lo supo. Respondiéndole la chica que no lo sabía, pero sale a relucir esa aura de estrella que cautiva a la gente. El prota volteando a ver a Milla, le dice que realmente no lo ve. Respondiéndole la chica que solo estaba bromeando. Pero no es algo natural que decir. La gente que trabaja duro le inspira a apoyarlos. Y si quiere apoyar a alguien, acabas mirándolo. Y aquí un mini relleno en donde este gordo se intenta pasar con nuestra diosa. Y el prota suspirando comenta que cree que entiende a lo que se refiere. Respondiéndole la chica que es cierto. Pero si es una actriz, quizás deberían mantener en secreto su relación. Respondiéndole el prota que no es así. Un tiempo después, la chica comenta que ellos dos trabajaron realmente duro. Y entregándoles un sobre les dice que no es mucho pero es su compensación por el día de hoy. Respondiéndole Milla que no lo hizo por dinero. Pero la chica le dice que solo lo tomen. Gracias a ella, los clientes también se la pasaron bien. Dándole Milla las gracias. El prota le pregunta a la chica qué pasó con el arete. Respondiéndole la chica que no tiene que preocuparse. Los demás le dijeron que él volvería antes, debería llegar pronto. Y este llegando comenta que fue realmente difícil. Incluso pago extra porque ya lo había vendido antes. Y les comenta que habría sido mejor comprar algo nuevo ya que es algo normal. No sabe por qué es tan importante para ella. Pero, ahí está. Deberían de tomarlo rápido. Pero obviamente sabemos que ese no es. El tipo al notar sus expresiones le pregunta qué pasa. Si podría ser que ese, pero de pronto Milla sale corriendo. Y el prota comenta que esa ladrona mezquina los engañó hasta el final. Y le dice al tipo enfadado que debe haber ido a otro puesto. Diciéndole que le diga de otra tienda cercana. Y así inicia una larga búsqueda. Ya en su último intento, Milla le dice al prota que ella le dijo que esperen mientras le pregunta a su esposo. El prota responde que sí, pero se está haciendo algo tarde. Además, se ve algo pálida desde hace rato. Preguntándole qué le parece volver al hotel primero. Seguirán buscando el arete hasta que lo encuentren. Respondiéndole Milla decaída que está bien. Realmente quiere seguir buscando hasta el final. Si lo pierde ahí, siente que se lamentará por el resto de su vida. Y el prota nos comenta que no puede decir que se vaya. Lo conoce todo demasiado bien, lo que ese arete significa para Milla. Cuando pensaba alejarse de la novela, creía que ya estaba preparado para esas cosas inciertas, pero aún así es duro. Pelear es una cosa, al menos hay bucles para eso. Preguntar la misma cosa una y otra vez, sus oídos se cansan de oír lo mismo. Y puede entender las palabras del hombre, incluso si habla en inglés. El arete azul con forma de lágrima que le trajeron antes, ya ha sido vendido. Un tiempo después, Milla disculpándose con el prota le dice que la estuvo ayudando hasta tarde. Ya que fue vendido a un turista, será imposible recuperarlo. No se puede evitar. Diciéndole que vuelvan al hotel. Pero el prota sosteniendo su brazo, le dice que antes de eso, que le parece si van a un lugar antes. En otro lugar, por lo que parece ser un parque, el prota comenta que aunque es un poco cliché, se dice que es un lugar frecuentado con buenas vistas. Estuvo mirando lugares para citas desde el avión. Cree que un sitio para citas común puede estar bien a veces. Y ya que es famoso, está lleno de gente. Incluso en una noche oscura como esa, ella brilla intensamente. Milla nos comenta que quiere ser así. Y volviendo a sus recuerdos, comenta que ella también quiere ser alguien que brille de esa manera. Respondiéndole su abuela que su Milla definitivamente puede volverse así. Milla le responde que cree que no brilla de esa manera. Respondiéndole su abuela que entonces dejará que esta abuela lance un hechizo. Mostrándonos otra vez el valor de ese arete. Y le pregunta a su abuela qué piensa. Y si le está observando. Si está brillando lo suficientemente fuerte. Al punto en el que puede verla desde ahí. Y diciéndole gracias, comenta honestamente, lo sabe incluso sin una respuesta. Siempre le brindo confianza y su apoyo, pero perdió lo que le dio. Sin embargo, está bien, no tiene que preocuparse, realmente está bien. No llorará simplemente esta vez. No será como lo era en ese entonces. Ya que no estás sola esta vez. Ya no tiene que preocuparse,
solo mirarla tranquilamente. Incluso en los momentos más oscuros, continuará brillando. Y en cuanto a su objetivo pendiente, lo logrará. Sí, esa meta es Kang Lin, pidiéndole que se tire una foto juntos, preguntándole el prota si deberían. Y mientras le pedía ayuda a una chica, el prota se pregunta qué es esto. De repente Milla, se ve algo diferente en la atmósfera. Luego de la foto, Milla comenta que salió bien. Y él también se ve bien. Respondiendo el prota que se alegra. Milla comenta que ahora que están ahí, deberían tirarse más fotos. Y cuando regresen a Corea, él irá con ella. El prota le pregunta que a dónde. Respondiéndole Milla que ver a su abuela. Quiere presentársela. Respondiendo el prota que sí. Está listo cuando quiera ir. De regreso en el hotel, Daji algo somnolienta le entrega el arete a Milla contándoles que parece que se le cayó cuando estaba en el mercado. Fue al mercado a comprar unas frutas, y se sorprendió ver que alguien lo vendía, así que lo compró lo más rápido que pudo. Y vemos a nuestros protagonistas impactados. Daji comenta que es bueno que la encontrara, estaba demasiado nerviosa cuando les contaba lo mucho que le importaba. Pero al ver a nuestros protagonistas tan decaídos les pregunta por qué la reacción de ambos se ve así. El prota comenta que es un alivio, pero debería haberlos contactado de inmediato si lo había encontrado. Respondiéndole Daji que no los contactó porque pensó que se estaban divirtiendo en su cita y no quería interrumpir, preguntándole por qué le echa la culpa. Ahora nos devolvemos un poco atrás, Eunyoung comenta que Sirin está descansando, al parecer deberían cada una pasar su tiempo por separado. Daji comenta que irá a revisar el mercado. Quiere comprar unas frutas que nunca ha probado. Eunyoung le responde que eso suena bien, preguntándole si podría traerle algunas para ellas también, ya que estará haciendo algo de trabajo en su cuarto. Daji volteándose hacia Young le pregunta que si no tiene planes, pero al verla perdida en su teléfono, le pregunta qué ha estado mirando todo este tiempo. Respondiéndole esta que no es nada. Es solo, y ahora nos devolvemos al segundo día del viaje. Más bien, el día de la cita con Young. El prota comenta que entonces, ¿dónde deberían de ir? Acabaron quedándose dormidos sin hacer planes. Young le responde que eso es cierto. Entonces, le pregunta si está bien si le pide un favor. El prota le pregunta a qué se refiere. Respondiéndole Young que quizás suene extraño, pero hoy quiere que la ayude a tomar su foto de perfil. El prota extrañado le pregunta si es la que él ya conoce. Respondiendo Young que sí. Él sabe que no cambia su foto de perfil seguido. La cosa es, que no es muy buena tomando selfies. La actual también fue tomada de repente por Nayun. Le da vergüenza y no puede hacerlo sola. Respondiendo el prota que lo entiende. Pero, él tampoco es bueno que digan. Le comenta que ha estado usando la foto predeterminada desde la secundaria. Comentándole Young que entonces, ¿por qué no toma la suya también? El prota responde que deberían hacer eso. Preguntándole si deberían buscar una zona para fotos o algo así. Respondiéndole Young que no hay necesidad. Ella ya tiene un lugar en mente. Y ahora nos dirigimos al parque acuático. El prota extrañado se pregunta por qué un parque acuático. ¿Por qué hay de todos los lugares? Respondiéndole Young que ha estado haciendo dieta un tiempo para eso. Creía que una foto en traje de baño estaría bien. Tenía pena y le faltaba confianza cuando estaba en la playa con las demás. Pero luego de pensarlo un tiempo, no quiere terminar el verano de esa manera. El prota comenta que debería habérselo dicho antes, ya que no agarró un traje de baño. Quiere decir, puede comprar uno en la tienda. Pero Young pasándole un traje de baño le dice que es para él. Y el prota sorprendido le pregunta por qué su bolsa con su traje de baño salió de la nada. Young le cuenta que lo tomó a escondidas en la mañana cuando salía de su cuarto. Creía que sería una buena sorpresa. Comentando el prota que definitivamente lo sorprendió. Y nos comenta que algo es definitivamente diferente de antes. La manera en la que Young está actuando. Y esta comenta que hay otra razón por la que vino a ese lugar. Diciéndole que quería mantener la promesa que hicieron, de ir a la piscina solo ellos dos. Y en otro lugar, el prota nos comenta que debe preguntarle a Young directamente. Honestamente, el hecho de que le guste a las otras. Cuando piensa en eso, hay suficientes razones para ello. Pero poniendo todo lo demás de lado, desde su punto de vista, debe verse como un héroe o su benefactor. Pero Young es diferente. Ella no es de la novela. Su relación, no está seguro. Por eso está más curioso. Se pregunta qué piensa. Empezando en el por qué vino a ese viaje con ellos. Comentando que no lo sabe. Un tiempo después, pasando con el prota, vemos que Young le dice que se encontraba ahí. Y este volteándose, bueno, no hay narrativa para esta imagen. El prota impactado comenta que su traje de baño, respondiéndole Young que es nuevo. De hecho compró ese hace un tiempo.
Como dijo antes, le daba mucha pena usarlo enfrente de las otras. Pero ahora, solo están ellos dos. Así que reunió algo de coraje. Y algo apenada le pregunta qué le parece. Pero bueno, yo y el prota nos quedamos igual. Jung, a ver que se quedó sin palabras, le pregunta qué le pasa. Respondiéndole el prota algo avergonzado que honestamente, está realmente sorprendido. Porque se ve hermosa. Dándole Jung las gracias. Y comenta que se siente bien. Diciéndole que se apresuren. Pero el prota le pregunta si no iba a rentar un tubo. Jung le responde que ya lo tiene a él. Así que no cree que sea necesario uno. Pero ese lugar es más grande de lo que pensó. Preguntándole por dónde deberían empezar. Respondiéndole el prota que él es bastante nuevo en parques acuáticos también. Solía quedarse en casa solo cuando su familia iba. Comentando Jung que eso es muy de él. Un tiempo después, el prota tomando una foto le dice que está lista. Y al verla, Jung comenta que no está mal. Pero, es solo una mala toma. Ya que nunca ha hecho eso antes. Siempre es así la primera vez. Así que, tal vez si intentan eso, alejarse un poco y tomarla verticalmente y poner la cámara en automático. El prota confundido le pregunta que usualmente no tiene que ajustar la configuración para algo como eso. Respondiéndole Jung que apuesta que dejándolo en automático es mejor que jugar con ella torpemente. Y vemos que ahora sí salió una hermosa foto. El prota sorprendido comenta que salió mucho mejor, justo como dijo. Comentándole Jung que la composición de las fotos y dibujos se parecen un poco. Pero ahora, ella le tomará una foto desde allí. Y trasladándonos a ese lugar, Jung le dice al prota que diga que eso. Pero bueno, lo intentó. Mientras Jung estaba muerta de la risa, el prota comenta que es por eso que odia tomarse fotos. Jung ya más calmada, le dice que no es solo vergüenza, se congeló completamente. El prota comenta que nuestra sociedad se está volviendo enferma de vanidad. Se liberará del ser virtual en el monitor y encontrará su verdadero yo. Jung comenta que ahora que lo piensa, está bien cuando se tomaron fotos antes. Respondiéndole el prota que supone que es algo similar a su problema con las selfies. Es demasiado tomarlas solo. Es por la presión de encontraron un buen ángulo o algo así. Pero Jung abrazando su brazo le dice que entonces deberían de hacer eso. Deberían de tomarse una foto juntos así. Y tomándose la foto, comenta que esa salió bien. Y arrastrándolo dice que deberían de checar ese y ahora un poco más de relleno. Luego de un tiempo, Jung comenta que eso es algo decepcionante. Las sombras se ve muy fuertes ahí. Y le pregunta al prota qué hay de esa, si no se ve bien. Definitivamente los lugares donde se alinea para tomar las fotos son diferentes. Así que entre esas, le pregunta cuál le parece mejor. Preguntándole el prota cuál es la diferencia. Jung le pregunta que si no parece que en la de la derecha que su estómago sobresale un poco. Pero el prota responde que no. En serio, no está bromeando, no puede ver la diferencia. Si de verdad le molesta, ¿qué hay de las otras? La que tomaron juntos después. Y le dice que esa igual está bastante bien. Mientras comía el helado que Jung le pasaba. Y al darse cuenta, Jung le comenta que sus manos se veían ocupadas. El prota nervioso responde que no es eso. Diciéndole Jung que si no es así, entonces está bien. Y el prota nos comenta que en este punto, no importa que tanto lo piense. Es real. En serio es de esa manera. No hay duda acerca de ello. Incluso si es inconsciente, puede darse cuenta. No hay manera de que lo malentienda y escape de eso. A Jung de verdad, le gusta. Honestamente, si fuera por el problema de la novela, estaría bien con ello, ya es más de lo que merece. Pero, él debería solo, se pregunta si está eso bien. Jung, interrumpiendo sus pensamientos, le dice que estaba perdido en sus pensamientos. Siente que se han concentrado demasiado en solo tomar fotos. Quizás deberían disfrutar el agua un poco también. Respondiendo el prota que eso es verdad. Entonces, le pregunta qué le parece eso. Hay una manera de disfrutar el agua y toman fotos al mismo tiempo. Dio la señal de un tobogán de agua antes. Contándole que le toman foto mientras bajan. Sorpresivamente, ese tipo de fotos suelen salir bastante naturales. Respondiéndole Jung algo nerviosa que entonces, deberían volver a ese lugar de fotos y tomarlas de nuevo. El prota confundido le pregunta por qué dice eso de repente. ¿Y qué hay con el tobogán? Respondiéndole Jung que jugaron mucho la playa después de todo. Preguntándole el prota por qué está cambiando el tema.
y dándose cuenta le dice que no le diga, que le tiene miedo al tobogán. En otra escena, el prota le cuenta a Jung que los niños suben a eso también. No es un paseo del terror, solo toman unos segundos. Pero Jung le dice que olvide la vida de Insta y las fotos perfectas. Ella también va a liberarse de esa sociedad consumida por la vanidad, diciéndole el prota que si podría no robarse sus líneas. Además vinieron ahí para tomar fotos. Incluso hay unos que pueden montar juntos. Se sentará al frente y puede sostenerlo por la espalda. Así no tendrá tanto miedo. Pero Jung le dice que no hay manera, preguntándole el prota por qué, si ni siquiera lo he intentado antes. Y a que le tiene tanto miedo. Jung le responde que nunca lo ha intentado. Pero, ¿qué tal si sale volando por los aires como un Guzzi? Diciéndole el prota que eso es más como un lanzamiento. Pero si nunca lo intenta, ¿cómo sabrás si es divertido o no? Así fue para él la primera vez que se subió a una montaña rusa. Su hermana lo retó, y aunque estaba muy asustado no le quedó de otra que subir. Luego de eso, se subió varias veces y ahora está muy acostumbrado. Y le pregunta qué piensa. Respondiéndole Jung que si insiste tanto, debe reunir el coraje e intentarlo. En la cima del tobogán, el prota comenta que probablemente la atrape estando tan rígida como hasta ahora. Y le pregunta si está segura de que está bien con eso. Respondiéndole Jung que está bien. Y vemos que ya llega su turno. La empleada le pregunta si están listos, pero Jung todavía se encontraba asustada. Y el prota al notarla, le dice que deje de preocuparse y se sostenga fuerte. De esa manera, incluso si de alguna manera salieran disparados hacia el cielo, votarán juntos y se las arreglarán de alguna manera. Y Jung, teniendo luz verde, procede a abrazarlo. Pero el aguafiesta de la empleada les dice que no pueden hacer eso, dándole inicio a la atracción. Y pasando con Jung, nos comenta que no es tan malo como pensaba. Y el prota pregunta cómo está. Si acaso no es tan malo. Preguntándole si no da nada de miedo. Diciéndole Jung que sus palabras y expresiones no concuerdan. El prota le explica que es solo que va más rápido lo que esperaba. Diciéndole que ahí es donde debe gritar con espíritu. Y Jung, en sus adentros le da las gracias al prota. Porque siempre empuja hacia adelante. Porque siempre la anima. Porque siempre cuida de ella. Por eso le gusta. Ya en el final del tobogán, el prota le pregunta si no fue rápido. Mirando hacia Jung, esta le responde que sí. Fue bastante rápido. Un tiempo después, Jung comenta que esa salió bastante bien. Las editará después y la usará como fondo de pantalla. Pero en serio, es muy bueno estar ahí juntos. Diciéndole el prota que se alegra de haber podido cumplir su promesa, gracias a ella. Pero aparte de eso, ahora hay algo que quiere confirmar. Respondiéndole Jung que sabe qué respuesta le va a decir. Se siente halagado y emocionado. Pero hasta ahora, nunca había pensado en ella de esa manera. Así que está confundido y no sabe qué hacer. Siendo completamente honesto, quizás no sea la respuesta correcta considerando que su situación es especial. Es por eso que responder en un estado en el que no se ha decidido parece inapropiado. Contándole si no era algo similar a eso. El prota le pregunta cómo lo supo. Si acaso es una psicóloga o algo así. Respondiéndole Jung que es acerca de él. Y ella sabe que tan ocupado y cansado está. Sabe por qué pidió más tiempo antes, y está dispuesta a esperar el tiempo que necesite. Cuando esté listo para aceptarlo, estará a su lado esperando. Y cuando ese día llegue, le transmitirá sus sentimientos por él. Y al ver al prota le pregunta qué le pasa. Respondiéndole este que no lo sabe. No sabe qué cara poner. Respondiéndole Jung que en ese caso, cree que solo debería sonreír. Y volviendo a la reunión, por fin nos muestran que estaba mirando Jung en su teléfono. En otra escena, el prota tocando la puerta de Sirin, le dice que escuchó que estaba dentro. Y al no oír respuesta, disculpándose entra a la habitación. Y al encontrar a Sirin, le dice que escuchó que se la ha pasado en su cuarto los últimos días, preguntándole si no está enferma o algo así. Sirin, disculpándose por preocuparlo, le dice que solo está cansada porque no ha podido dormir por la noche. El prota le pregunta si por varios días seguidos. Si acaso es debido a eso. O si su ciclo de día y la noche se mezcló debido al incidente de la isla despierta. Respondiéndole Sirin que no es eso. Es un problema puramente personal. Hay algo en lo que tiene que pensar por sí misma. El prota le pregunta si hay algo en lo que pueda ayudar. Diciéndole Sirin que se imagina que no disfrutará estar con ella en ese estado. No puede evitarlo, pero saltará su turno. Pero sería una pena no compartir al menos una cena juntos. Preguntándole si estaría bien con eso. Pero el prota le dice que no sea así. Simplemente salgan juntos. Mientras Sirin trata de decirle que sobre eso, el prota le cuenta que se ha quedado despierto muchas noches jugando, así que él lo sabe, que quedarse acostado no hace que le dé sueño.
así que ¿por qué no? Diciéndole que vayan por algo de aire fresco. Respondiéndole Sirin que está bien. Harán eso. Y mientras se quedaban un segundo en silencio, Sirin algo apenada le dice al prota que se va a cambiar de ropa, pidiéndole si podría esperarla fuera. Respondiendo el prota que está bien. Y vemos cómo se desenvolvía su día. Luego de un tiempo, el prota nos comenta que si acaso es el único que ha estado hablando desde hace un rato. Parece que está peor de lo que pensaba, pero que pasó exactamente en el hotel, porque solo afectó a Sirin y no a las demás. Y recordando con quién comparte habitación, el prota se pregunta si es eso una suposición racional. Realmente tiene que decirle algo sobre eso la próxima vez. Pero si ese es el problema, también es difícil para él resolverlo. Intervenir torpemente podría solo empeorar las cosas. Más que nada, la Sirin que conoce, en definitiva no es una persona débil. No parece que simplemente se sienta decaída. Es más como si estuviera contemplando o dudando acerca de algo. Pero a ese paso, y le pregunta qué le parece si van por ahí ahora que están llenos. Pueden tomar algo de aire sin moverse mucho. En otra escena, el prota comenta que parece que eso le interesa después de todo. Respondiéndole Sirin que sí. Pero parece que tienen que esperar un poco. Se vendió todo justo antes de la hora de la salida. Tienen que esperar 2 horas para el próximo viaje. Pero el prota se la lleva. Y fuera del barco, vemos que el prota tiene un boleto. Sirin confundida le pregunta al prota qué está pasando. Respondiéndole este que ya lo sabe. Pero deberían de apurarse. El crucero turístico es bastante grande, y ha oído que el interior también es bonito. Pero primero, se dirigirán hacia adelante. Ya dentro del crucero, Sirin comenta que a eso le dicen que es la Golden Hour. La luz se refleja en el agua de manera más bella a esa hora. Y disfrutando del entorno, le dice al prota que está realmente agradecida por preocuparse por ella, y hacerla salir. Incluso hizo la reservación en el crucero por adelantado. Definitivamente esa brisa, le despeja la mente. Ya no necesita preocuparse por ella. No quiere darle más problemas. Y por cierto, parece que su resistencia parece estar mejorando. Pero vemos que no es así. El prota comenta que está mareado. Sirin algo alterada le pregunta qué debería de hacer. Un tiempo después, Sirin le dice al prota que solo aguante un poco más, preguntándole si trajo agua medicinal. Necesitan encontrar algún lugar para sentarse. Pero de pronto, nota a alguien a lo lejos, siendo esta Yansa. Y esta al ver a Sirin, comenta que ha pasado un tiempo. Sirin le pregunta cómo llegó hasta ahí. Respondiéndole Yansa que está en sus vacaciones. Sabía que ellos estaban cerca, pero no esperaba encontrarlos así. Pero Kan Lim le pregunta si está mareado. Un tiempo después, Yansa comenta que ya le ha dado la medicina, así que no hay nada más que pueda hacer. Pero el viaje en ese crucero es bastante largo. Así que debe adaptarse con el tiempo. Mientras Sirin le daba las gracias, Yansa comenta que encontrar eventos inesperados es el encanto de salir de viaje. Pero cambiando de tema le pregunta qué hay de ella. Si se está divirtiendo. Respondiéndole Sirin que sí, quedándose un tiempo en silencio. Yansa le dice que está bien. No tiene que decírselo. Se lo había dicho antes. Que puede darse cuenta de todo con solo oír su voz. Preguntándole si algo le pasó durante el viaje. Sirin le responde que no quería preocuparla. Acabó causando la preocupación innecesaria de muchas personas. Yansa dice que no necesita culparse a ella misma. No preguntará los detalles. Pero, podría compartir una técnica secreta con ella. Preguntándole Sirin de qué habla. Eunsa le cuenta que es una técnica secreta para ganar en el amor. Incluso si no ahora, quizás la encuentre útil algún día. Sirin expectante le pregunta si eso existe. Pidiéndole que se lo diga. Eunsa le dice que quizás ha escuchado que el romance durante la preparatoria es solo un juego de niños. Hablando positivamente, es inocente, pero negativamente, es predecible. No puede beber alcohol y hay limitaciones de los lugares a los que puede ir. Además por las clases y así, el tiempo en el que puede verse es limitado. Pero ¿qué tal si convierte eso en su tarjeta? Volviéndolo algo más que un juego de niños. Preguntándole si eso no le distinguirá de las demás. Sirin le responde que eso tiene sentido. Así que, le pregunta cómo hace eso. Respondiéndole Eunsa que solo tiene que recordar 2 cosas. Crear hechos consumados y acelerar las cosas. Sirin confundida, y buscando en su teléfono, le dice avergonzada que si acaso eso es, contándole Eunsa que en el pasado, el permiso de los padres era esencial.
Pero en estos días, si las partes involucradas están de acuerdo está bien. Y en otro lugar, la madre de Shirin le pregunta a su esposo qué pasa. Respondiéndole este que solo una mosca que pasaba por ahí. Eso es todo. Volviendo con Eunsa, esta comenta que mirando la efectividad, es literalmente una técnica secreta. Preguntándole qué pasa. Si no había pensado acerca de ello. Shirin avergonzada le responde que no es eso. Mientras nos comenta que bueno, como alguien que también tiene sentimientos por Kanglim, no puede decir que no ha pensado acerca de ello. Y recordando aquellas palabras que le dijo Nahari, Shirin nos comenta que si tiene que ser Kanglim. Es una pregunta tonta que ni siquiera debería ser preguntada. ¿Pero por qué? Porque fue así. ¿Por qué no pudo responder inmediatamente en ese momento? Porque siente que falta algo. Y Yansa nos comenta que habiendo vivido sin saber nada aparte de los juegos, es inevitable que se preocupe, pero quizás es un proceso necesario. Y comenta que la emoción conocida como que le guste a alguien, madura a una persona, y su habilidad para amar. Y levantándose, le dice que irá al segundo piso un momento para comprar dulces o algo, comentando que las cosas dulces ayudan cuando despeja la cabeza. Respondiéndole Shirin que lo entiende. Ya al retirarse, vemos que el prota todavía está del otro lado. Y Shirin comenta que debería preguntarles a las otras también solo por si acaso. Ella quizás conozcan algún remedio para los mareos. Y preguntándole si alguna sabe algún buen método para curar los mareos, una al ver el mensaje le devuelve la llamada rápidamente. Siendo esta Unión. Y esta le pregunta si está en un barco con su cariñito en ese momento. Respondiendo Shirin que sí. Está en un crucero ahora mismo. Preguntándole por qué le pregunta. Eundeon le pregunta que si su cariñito no se lo había mencionado antes. Que los mareos por el mal son su mayor debilidad. Él ha sufrido por ello desde que era pequeño cada vez que se subía a un barco. Shirin sorprendida le pregunta si es verdad. Ya que él siempre ha sido sustentable. Respondiéndole Eundeon que sí. Es por eso que cancelaron el viaje en crucero en grupo que había sido planeado para el primero o último día. Pero no es momento para eso. En su lugar, le dirá una manera de ayudar a su cariño. Un tiempo después, Shirin nos comenta que ha cortado la entrada visual. Lo siguiente es la información auditoría. Y aquí una breve explicación sobre qué son los mareos por el mar. Volviendo con Shirin, esta comenta que si le pone algo de música en los audífonos eso debería de ayudar. Pero el internet no funciona desde ahí. Hay en ese lugar pero tiene contraseña. Podría preguntar en la tienda por ella. Pero, no puede dejar al prota solo ni siquiera por un momento. Y de pronto se le ocurre una idea. Shirin, colocándole los audífonos, y iniciando una llamada, le susurra el prota si puede escuchar su voz. Asintiendo el prota, Shirin le cuenta que acaba de oír de Eundeon que desde que era pequeño, siempre ha sido débil a los mareos por el mar. Así que porque se presionó hasta ese extremo. Incluso hizo una reservación por adelantado, preguntándole por qué insistió en ir. Aunque agradece el sentimiento de querer sacarla a tomar aire fresco, estar con él hubiera sido bueno aún sin haber ido al crucero. Pero el prota le dice que la escuchó. En el avión de camino. Volviendo a ese día, Daji le pregunta a Shirin si habla en serio, comentándole que debe haber viajado mucho debido a los torneos. Respondiéndole Shirin que sí. Pero los calendarios en general tenían calendarios apretados. Difícilmente había tiempo para relajarse o pasear. Así que es su primera vez viajando en un avión por diversión. Nunca ha sido popular en lugares como la isla Jeju siquiera. Comentando Rami entonces, ¿qué tal si van todas juntas a la isla Jeju la próxima vez? Si hay otra oportunidad. Diciéndole rápidamente que solo bromeaba. Pero Daji comenta que está dentro. Si van, prefiere ir en barco en vez de un avión. Comentando Shirin que nunca ha estado en un barco antes. Rami siendo ignorada, comenta que el viaje a la isla Jeju no es de esa manera. Y vemos que el prota es solo oídos. Volviendo al presente, Shirin le pregunta si hizo todo eso solo por eso. Solo pensó que sería bueno tener una oportunidad como esa. Nunca quiso empujarlo hasta ese extremo. El prota comenta que no quiso presionarse tanto. Solo creía que ya estará bien para ese momento. La última vez que estuvo en un viaje fue hace mucho tiempo. Pero estuvo bien cuando tomaron el boleto desde la isla desierta. Pero entonces de nuevo, se desmayó por el cansancio esa vez. Y, no podía solo quedarse parado y no hacer nada. Él sabe que sus preocupaciones son solo para que ella las lleve. Pero odiaba sentirse impotente. Si le pregunta por qué lo hizo de todas formas, no lo sabe. Él solo, quería hacerlo. Y Shirin, al oír sus palabras toma una decisión. De pronto llega Eunsa preguntando cómo está el prota ahora. Pero Shirin, le dice que necesita alejarse por un momento, pidiéndole que cuide del prota. En otro lugar, vemos que Shirin está realizando una llamada.
¿Y a quién está llamando? Pues a Nahari, preguntándole si puede hablar un momento. Nahari le responde que está libre, preguntándole cuál es el problema, si acaso no estaba en una cita con Kang Lim. Shirin le responde que sí, pero sentía que tenía que decirle algo importante lo más pronto posible. No pudo responder a su pregunta de antes, la que era acerca de por qué tenía que ser Kang Lim. Quizás antes de conocerlo no hubiera importado mucho, pero cuando tenía problemas, él estuvo ahí para ella, y está bastante agradecido de que haya sido él. Ahora la idea de que sea alguien más es algo que ni siquiera quiere pensar. Pero eso es algo que siempre has sabido, y lo sabía en ese entonces también. Aún así, no pudo responder, porque creía que necesitaba una razón más grande, o algo más convincente, o quizás, incluso una razón especial, porque los recuerdos del día que conoció a Kang Lim eran tan especiales como un escenario. Se engañó a sí misma pensando que la razón por la que debería ser él también debía ser grande y especial, pero no era así. Las razones por la que le gusta no son solo los recuerdos de ese día, sino cosas como su cálida y sincera sonrisa, su ligeramente rápido pero considerado paso cuando camina, y la cómoda atmósfera siempre que están juntos. Quizás sean solo esas cosas, pero esas cosas se añaden a que él es el único que puede hacerla feliz. Es por eso que Kang Lim, incluso cuando piensa en hacer más que solo salir, sí, solo puede ser él, tiene que ser él. Ella quiere estar con Kang Lim. Y al notar que el otro lado se quedaba sin palabras, le dice a Nahari que lo que quería decir es, pero Nahari se disculpa, diciéndole que cree que fue algo grosera. Se disculpará adecuadamente después, pero ahora, le pide que disfrute el tiempo con Kang Lim. Y al colgar la llamada, vemos que algo trama nuestra yandere. Y con eso le damos fin al tremendo arco de las vacaciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.